nuestra siguiente plática nos acompaña el ingeniero Marco García, de la empresa Agrichem, que nos va a estar platicando de un tema que se viene ahora para los próximos días, que tiene que ver con la situación de la fisiología del estrés por el calor. Entonces, estamos apenas iniciando marzo y ya vemos las temperaturas y la radiación que ya está llegando a algunos frutos y empezamos a ver la aparición ya de manchas de golpe de calor. Entonces la plática va muy dirigida hacia esa situación que está por venirse y bueno, pues vamos a darle la bienvenida al ingeniero Marco que nos acompaña. Muchas gracias. Pues muchas gracias por el tiempo. Me voy a quedar aquí abajo porque siento que allá arriba me voy a dar un Juan Gabrielazo ahí. Entonces mejor desde aquí. Gracias por tomarse el tiempo de venir a escucharnos aquí, hablar un poquito de lo que estamos viviendo, de lo que estamos viendo. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la fisiología del estrés, principalmente orientada hacia las altas temperaturas, que es por problemas de calor. Es un tema muy vasto, muy amplio. Ahorita nada más nos dieron media hora, 45 minutos, entonces voy a tratar de ser breve, de explicar de la mejor manera posible lo que sucede, qué está pasando principalmente en este tema que está muy de moda, que es el estrés. Primero que nada, no sé qué está pasando, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a estar llevando la plática. Traté de clasificarlo en estos puntos, que es tratar de definir qué es el estrés, la fisiología, la respuesta que tiene la planta. No vamos a tratar todas, solo algunas muy puntuales, y dentro de esas pláticas vamos a hacer algunas sugerencias o recomendaciones de nuestra parte, y al final cualquier duda o pregunta que tengamos, con toda confianza pueden hacernos mención de. Primero, pues, ¿qué es el estrés? ¿Alguien que me pueda ayudar con alguna definición de qué es el estrés para que no se me duerman? ¿Algún valiente por ahí que quiera alguna definición? Efectivamente, es una enfermedad que padecemos los humanos, tanto igual que las plantas. ¿Alguna otra? Un desbalance, a final de cuentas, exactamente, también es un estrés. En sí, el estrés es cualquier efecto, cualquier acción que se tenga sobre un objeto. Inicialmente el estrés estaba definido para un concepto del tema de física. El estrés es una fuerza que se tiene sobre un material y se deforma. Entonces, a partir de ahí, empezaron a definir esa parte de lo que es el estrés. Obviamente, eso no nos sirve a nosotros, los que trabajamos con seres vivos. Entonces, de ahí a la fecha se han empezado a hacer muchos trabajos sobre el tema de la fisiología del estrés, de qué es el estrés. El gran problema que tenemos ahorita es que no tenemos definidos, no tenemos una definición exacta y puntual de lo que es el estrés. Ustedes van y le preguntan a un fitopatólogo, es un estrés. Van y le preguntan a un nutriólogo, es un estrés. Van y le preguntan a un odontólogo, les va a decir su definición del estrés. Entonces, así de ambiguo es la definición del estrés. Entonces, para este caso vamos a revisar un poquito los puntos de lo que es el estrés. El estrés, según la RAE, es una tensión que se provoca sobre situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticos o trastornos psicológicos. Es así o más de ambiguo lo que se tiene a definición del estrés. Entonces, para nosotros que trabajamos con plantas, que trabajan con respuestas bioquímicas, con respuestas químicas, con concentraciones que elevan y bajan concentraciones, saturan de algún metabolito, etc. Entonces, es difícil que esto se pueda aplicar. Entonces, en su momento, esta persona, desde por allá de los 70s, hablaba de una definición, o decía aquello, que todos sabemos lo que es el estrés, pero nadie a final de cuentas sabemos qué es. Entonces, a partir de aquí, primero tenemos que generar una definición de lo que es el estrés para poder tratar de sobrellevarlo o brincar esa condición de estrés que nos genera. Adelante. Es bien importante revisar esa parte del estrés tanto para los seres vivos, de este lado que son las células vegetales, y de este lado las células animales. Mañana se cumple viernes. ¿Qué hacemos la gran mayoría cuando tenemos una semana difícil, un viernes? Aquellos que les gusta salir a la parranda, pues se van a comer alitas, se van a echar una cerveza con los amigos. A los que nos gusta ver la televisión, vamos y vemos películas. Entonces, una manera de liberar estrés es tener una acción. ¿Para qué? Para liberar esa presión que tenemos.
que si la acumulamos va a pasar lo que sucede aquí el señor, nos enfermamos, nos empieza a doler la espalda, nos empieza a doler el riñón, no podemos dormir, todo ese tipo de situaciones. Pero ¿qué sucede con las plantas? Si ellas tienen una semana difícil, no se pueden salir caminando y se van. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro habla principalmente de la esencia de quién domina a quién? ¿Los organismos vegetales pueden dominar a los organismos animales? Si se ponen a pensar de ese lado, las plantas, ¿cómo eliminan el estrés? Con muchas rutas metabólicas, generando metabolitos, aumentando otros. Esa maquinaria es impresionante. Yo nada más llego un viernes, me subo a la camioneta y me desaparezco. Entonces, ¿quién domina a quién? De animales a dioses se llama el libro. Entonces, a final de cuentas, esa es la complejidad del estrés. Primero, obviamente, nos vamos a enfocar en la parte de la célula vegetal, que es más complicada. ¿Por qué? Porque no nos habla. Uno de nuestros colaboradores en la matriz habla mucho de la naturaleza nos genera el problema, pero la misma naturaleza nos da la solución. Solo hay que ponerle atención. Entonces, a veces tenemos que interpretar esos mensajes. Para poder trabajar, esta definición la tomé de un artículo de hace un año, que es lo que nos dice que el estrés es un conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un estado particular del organismo diferente al observado bajo un rango de condiciones óptimas. Y aquí va a entrar un concepto que ahorita les va a hablar ahí, que es la homeostasis. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado, está muy de moda ahorita, que es la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, es donde te sientas a gusto, es donde gastas menos energía, es donde puedes estar tranquilo. Si lo llevamos a las plantas, la homeostasis es cuando la planta está trabajando al 100%, que no le falta agua, que no le falta luz, que no le falta calcio, no le falta potasio, ninguna enfermedad le está atacando, no se siente estresada. Es la homeostasis. Es un concepto muy utópico, no se puede llegar a esa parte. Quien diga que tiene una homeostasis perfecta te está engañando. Entonces, lo que nosotros buscamos como fisiólogos es entender esa parte de cómo yo puedo acercar a la homeostasis mi planta para que se mantenga trabajando lo mejor posible. Entonces, es ahí donde empieza el reto para nosotros, donde tenemos que ver todos esos factores, tenemos que conocer la fisiología, tenemos que conocer la bioquímica y cómo se debe la respuesta para poder tener lo más cercano que podamos a esa homeostasis. Al hablar de homeostasis y al hablar de un estrés, tenemos que definir principalmente sobre qué tipo de cultivos estamos trabajando. Una homeostasis para un limón no es lo mismo que una homeostasis para un aguacate, que una homeostasis para un nogal. Hablamos de condiciones diferentes, nos vamos a enfocar ahorita en temperatura. Si hablamos de un cítrico, las temperaturas en la costa, las mínimas 18 grados, 20 grados, son condiciones de peligro para ellos. ¿Por qué? Porque condiciones de esa temperatura debajo, el limón genera un estrés por frío, aunque suene chistoso. Para un nogal, si las condiciones de temperatura no bajan a menos 2 grados durante el periodo de latencia, el nogal no va a brotar. Entonces ahí se genera un problema de estrés. Y en el caso del aguacate, si tenemos temperaturas que oscilan entre los 12 a los 18 grados, se recomienda que está óptima. Abajo de eso tenemos problemas, arriba de eso tenemos problemas. Entonces, para hablar del estrés, primero tenemos que entrar en contexto de qué estamos hablando. Y en este caso, pues hay que enfocarnos en las condiciones que es el cultivo que estamos ahorita hablando, que es el aguacate. Primero, hasta ahí. Y aquí les pongo una pequeña tablita de las condiciones en cuanto a temperatura de las óptimas. Hasta arriba tenemos el aguacate, que nos habla que el umbral que se tiene es de una temperatura de entre 15 a 30 grados, con un umbral máximo de 35 hacia arriba y un umbral mínimo de 12 hacia abajo. Si tenemos esas variaciones de temperatura, por debajo de los 12 generamos un problema de estrés, rompemos la homeostasis hablando de temperatura, y si tenemos arriba de 36 grados, hablamos de la ruptura de la homeostasis, pero por exceso de temperatura. Hasta aquí hablamos un poquito de lo que es el estrés a grandes rasgos. Podemos pasarnos a hablar mucho del estrés, mucho tiempo, a final de cuentas podemos divagar todo lo que quieran, podemos tener muchas opiniones, pero con esto creo que podemos trabajar. En resumen, el estrés es una situación que nos aleja de la homeostasis, del punto de equilibrio.
Llámese cualquier situación. A grandes rasgos, esa es la definición del estrés. ¿Qué es lo que sucede con las plantas? Hasta aquí tenemos esta parte donde, se mueve un poquito, genera cualquier factor de estrés que está de este lado, cualquier factor estresante nos genera un tipo de estrés, que en este caso puede ser estrés secundario, estrés oxidativo o estrés osmótico, dependiendo. ¿Qué es lo que genera como respuesta? Es la activación de osmosensores, mensajeros secundarios, principalmente el calcio. Por ahí dicen que el calcio es la persona más chismosa que hay dentro de la planta. Hay alguna variación y quien corre a avisar rápido es el calcio. Me está atacando un patógeno, los niveles de calcio se mueven hacia arriba, hacia abajo, se desata la maquinaria bioquímica y van y le avisan. Me está atacando, no sé, tengo un problema por exceso de sales. Hay un estrés osmótico, el calcio se eleva, la concentración, vaya avisa. Entonces, bien importante, uno de los puntos interesantes, hay que cuidar los niveles de calcio. Yo sé que está muy de moda y es muy difícil, hay que aplicar calcio, hay que aplicar calcio, hay que aplicar calcio. Sí, está bien, solo hay que saber cuándo hay que llegar al calcio. Por ejemplo, ahorita hablaba el doctor de que hay una situación con temperaturas altas. Entonces, si vamos a tener ese problema con temperaturas altas, no me puede faltar calcio. Si no estamos acostumbrados, hay que empezar a acostumbrarnos a aplicar calcio. ¿Por qué? Porque si hay una situación de estrés, no va a haber suficiente calcio para poder activar toda la maquinaria bioquímica para tratar de minimizar ese estrés. Entonces, aquellos que no tengamos el hábito, hay que generarnos el hábito de aplicar estrés. No hay fertilizante más caro que el que se aplica fuera de momento. Entonces, en este momento yo creo que aquellos que tienen en sus huertas este tipo de problemas, por estreses por calor, no les puede faltar calcio. ¿Qué es lo que sucede? Se generan este tipo de pasos. Es un esquema muy sencillo de cómo es una respuesta del estrés. Tenemos el estresor, nos genera el estrés, y ¿qué es lo que sucede? Se activan esos mensajeros, después llegan a las células, se activan los genes, que desatan toda la maquinaria de proteínas, que desatan toda la maquinaria de procesos bioquímicos, que empiezan a avisar. Esta célula la empieza a la vecina a la próxima, y así se va. ¿Cómo pasa eso? A través de transcripción, factor de transcripción, que es cuestión de genética. Luego, ¿qué es lo que sucede? Una vez que llega el mensaje, se empieza a activar, así llegan los amigos, llega la maquinaria. ¿Qué es lo que sucede? Se empiezan a trabajar compuestos que nos ayudan a desintoxicar a la planta. Llegan a trabajar compuestos osmoprotectantes, como es el caso de algunos azúcares y algunos alcoholes, algunos aminoácidos como la prolina. Llegan las proteínas de choque, que son las que nos ayudan a bajar cuando existe un golpe muy alto de temperatura, cuando hay un diferencial de que amanecemos a 12 grados, y en la tarde estamos a 43, es ahí donde se activan las proteínas de choque. Y al final, el balance hídrico a través de las proteínas que se llaman acuaporinas, que son las que atraen o arrastran el agua de fuera de la raíz adentro de la raíz, o fuera de la célula adentro de la célula. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos la parte de que se restaure la homeostasis en la medida de lo posible. Sabemos que no va a llegar al 100%, y al final se tiene una tolerancia al estrés o una resistencia, que es otro tema bien interesante. Si hablamos de tolerancia y de resistencia, son completamente diferentes. No voy a entrar en muchos detalles porque al final de cuentas es un tema bastante vasto, igual que la definición del estrés. Adelante. El estrés por calor, pues, tenemos que definirlo como lo comentaba al inicio, para poder trabajar sobre él y poder generar una estrategia para sobrellevarlo o poder salir del efecto que nos genera el estrés. En este caso, la definición del estrés por calor es la elevación de la temperatura por un periodo lo suficientemente prolongado para causar daños irreversibles en el metabolismo y desarrollo de las plantas. Aquí es bien importante definir el estrés, dos factores. Primero, el estrés se genera rápidamente o es un estrés prolongado. En este caso, el ejemplo sería: si tenemos ahorita una temperatura óptima que estamos entre los 35 grados y de repente se dispara, habrá que ver de qué tipo de estrés es, si se disparó y bajó, o se disparó, se mantuvo y después bajó. El que genera más problemas es el constante. ¿Por qué? Porque ahí nos genera ese tipo de daños que habla el doctor, que es la quemadura del fruto, específicamente hablando del fruto. Si tenemos, por ejemplo, un pico de estrés, que en este caso sería por un diferencial de que amaneció muy frío y de repente se fue muy caliente, ahí nos pega principalmente en la parte de desarrollos vegetativos, en la parte de poder llevar los metabolitos que se generan en las hojas hacia donde los necesitamos.
Entonces, dependiendo de dónde estemos volteando a ver, es el estrés que nos va a interesar, que necesitamos definir para poder sobrellevarlo o poder generar una técnica con nosotros como responsables de muchas áreas. Lo interesante aquí es poder poner atención a todo ese tipo de información para al final, nosotros como técnicos, poder diseñar la mejor estrategia para poder sobrellevar ese estrés. La planta por sí solita puede salir de ese estrés, pero nosotros como técnicos tenemos que ayudarla a salir del estrés lo más rápido posible sin que se desgaste sus reservas de energía. ¿Por qué? Porque si yo hago que saque el dinero del banco para salir del estrés, después no le va a quedar para construir su casa. Entonces, si yo hago que la planta se gaste los ATPs que tenía designados para transportar azúcares, después, ¿qué le va a llevar al fruto? Entonces, esa es la parte de nosotros como técnicos que tenemos que revisar. Todas esas señales, entenderlas para poder generar la mejor recomendación. Existen diferentes tipos de estrés térmico. En primer lado tenemos las temperaturas altas, en segundo tenemos los episodios frecuentes o lo que le llaman heat shock, tenemos el enfriamiento o el chilling y tenemos el congelamiento. Nos vamos a enfocar en los dos de aquel lado. ¿Por qué? Porque son los que ahorita estamos tomando como referencia. Ahora sigue la parte de la respuesta en la planta y algunas sugerencias. Traté de que fueran de la mano, de revisar una respuesta fisiológica de la planta y generarles una recomendación. Principalmente, la exposición, como les comentaba, depende si es muy prolongado o si es muy rápido. Si tenemos esa situación bajo una a la otra, se generan especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que genera este tipo de especies reactivas de oxígeno? Nos generan radicales libres, que es la parte donde nos oxidan. Hasta nosotros nos oxidamos. De repente tengo una situación de estrés, se me empieza a caer el pelo, me empiezo a inflamar, me empiezo a poner de malas. Es una respuesta a especies reactivas de oxígeno. Pero lo importante aquí es, cuando se genera ese calor, ese exceso de temperatura, lo primero que se ve afectado es la fotosíntesis. Y en específico, el ciclo que está ahí, es el ciclo de Calvin. ¿Cuál es la importancia del ciclo de Calvin? Es tomar el CO2 de la atmósfera y ponerlo en una molécula orgánica. Glucosa, almidón, aminoácidos. Se ve afectado. ¿Por qué? Rompo un desbalance bien importante que es la cantidad de carbono con respecto a la cantidad de oxígeno. Si yo genero una alta temperatura, se cierran los estomas, se empieza a consumir el carbono y se genera un balance a favor de oxígeno. Y parto a la mitad la eficiencia de ese ciclo. Y aparte voy a generar azúcares que para ciertos niveles generan problemas a la célula, hablando específicamente de ese ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pierdo eficiencia. Entonces, la planta va a generar un desgaste energético para poder estabilizar esa parte. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sacrificar compuestos de carbono de bajo peso molecular, que en este caso son aminoácidos que puede tener ahí guardados. Los voy a traer, los voy a destruir y voy a tratar de hacer eficiente este proceso. Entonces, primeramente, el primer paso cuando sucede un estrés, le pego a la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo puedo trabajar con este tipo de moléculas que están ahí, que se llama, bueno, son a final de cuentas compuestos que nos ayudan a liberar y a contener esas especies reactivas de oxígeno, que en este caso debemos cuidar de mantener los niveles adecuados de manganeso, de cobre, de zinc y de hierro, porque activan una molécula bien interesante que se llama superóxido dismutasa. ¿Qué es lo que hace esta molécula? Agarra las especies reactivas de oxígeno y les quita la peligrosidad. Entonces, si yo aseguro que mi planta tiene niveles óptimos de esos microelementos, voy a tener trabajando a este compuesto, que me va a ayudar a minimizar los estreses. Otro es la peroxidasa. Entonces, nuevamente, vuelve a aparecer un microelemento. Y al final, mantener el balance que yo les comentaba entre carbono y oxígeno. ¿Por qué siempre que hay un tipo de estrés recomiendan aplicar aminoácidos? ¿Alguien tiene idea? Porque, ay, me cayó una helada, aminoácidos. Ay, me sube la temperatura, ponle aminoácidos. O ya lo hacemos nada más por inercia, por seguir. El objetivo de aplicar aminoácidos es aportarle a la planta compuestos nitrogenados y compuestos de carbono de bajo peso molecular. ¿Para qué? Para orientar y favorecer el ciclo que hablábamos anteriormente, que es el ciclo de Calvin.
¿Qué es lo que hacemos? Se sube la concentración de oxígenos de radicales libres y baja la de carbono. ¿Qué es lo que yo le inyecto? Aminoácidos que son fuente rica de carbono y nitrógeno. Entonces favorezco otra vez el balance y mantengo activa la planta. Es una recomendación inicial para cuando tienes un problema por estrés de calor. Mantener niveles óptimos primero de calcio, luego de cobre, zinc, hierro y manganeso, y si puedes, aplicaciones de aminoácidos, cómo no, nos pueden ayudar. Otro de los efectos que se generan es cuando tú tienes altas temperaturas, generas especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que sucede? A estos agentes estresantes se orientan principalmente a las membranas celulares. ¿Por qué? Porque ocurre un cierre de estomas, se cambian las concentraciones dentro de la célula y estas especies se van hacia la membrana. ¿Por qué? Porque la membrana es rica en calcio y en fósforo. Entonces la planta necesita de algún lado sacar esa cantidad de calcio que no le pudimos suministrar para avisar que se encuentra bajo un estado de estrés y que se puede empezar a trabajar la maquinaria. Pero todo esto tiene un costo. Las membranas celulares se empiezan a adelgazar y se empiezan a volver permeables hasta cierto grado donde se van a romper. ¿Y qué es lo que sucede? Hay fuga de electrolitos. Y ahí hay un desbalance, entonces tenemos un problema. Este se le llama que se trabaja sobre las paredes celulares. Todo tiene un porqué y en este caso el porqué es necesito ese calcio, necesito ese fósforo para poder comunicarme y poder echar a andar toda esa maquinaria. Otra de las sugerencias para este tipo de problema de rompimiento de membranas celulares es podemos aplicar este tipo de productos, podemos aplicar algunos precursores, que en este caso son carotenoides, algunos flavonoides, algunos antocianinas. ¿Por qué? Porque está comprobado que este tipo de compuestos o precursores de este tipo de moléculas nos pueden ayudar a que las membranas celulares se estabilicen. Entonces, si nosotros estabilizamos esas membranas celulares, podemos resistir un poquito más la desnaturalización de las proteínas y las enzimas que la componen. Entonces, se puede inicialmente, como les comento, mantener niveles adecuados de calcio, mantener un buen estado hídrico y precursores de esos compuestos que están ahí. Este tipo de daño es bien importante mencionarlo que tiene que ser preventivo. Cuando ocurre una ruptura de la membrana celular, no hay para atrás. Si llegamos a tener ese problema, van a empezar a ver las quemaduras. ¿Por qué? Porque esa célula ya se murió. Entonces, todo esto que está ahí es preventivo. Y poder salir de ese tipo de daños siempre tiene que ser preventivo. Si llegamos a tener este problema, donde el estrés es muy alto y llegamos a la parte ni derecha, izquierda de ustedes, pues ya no podemos hacer nada. En ese caso hay que quitar el arbolito y hay que poner otro. Pero tenemos una situación de estrés donde todavía tenemos la parte de follaje, todavía podemos trabajar. Obviamente se van a sacrificar algunas hojas, se van a sacrificar algunos tejidos, pero podemos sacarlo del estrés. ¿Qué es? Vamos a buscar establecer lo más cercano posible hacia la homeostasis. ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista de la fisiología? Empieza a haber una reprogramación celular. La célula que sufrió el daño ya la avisó a la subsecuente y esta a la que sigue y así se va armando. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a activar la maquinaria y lo primero que se necesita es ATP. ¿Por qué? Porque voy a echar a andar todos esos procesos y el ATP es energía. Entonces, lo primero que necesitamos es asegurar ATP. Lo siguiente es, se activa la magia de las enzimas. Esas enzimas que están ahí, que se llaman quinasas, se dice que son las enzimas más importantes de la planta. ¿Por qué? Porque son las encargadas de mandar el mensaje, de tomar ciertas proteínas para poder generar nuevas células. Y desafortunadamente o afortunadamente son dependientes del calcio. Nuevamente, si no tenemos suficientes niveles de calcio, pues obviamente el mensaje no va a alcanzar a llegar. Y al final, podemos tener compuestos de bajo peso molecular, que en este caso los más mencionados y los más utilizados en este momento es la glicinbetaína y la prolina, que son compuestos de bajo peso molecular, pero muy altos en nitrógeno y en carbono.
Como recomendación, si todavía tenemos un poquito de follaje, los niveles de fósforo siempre tienen que ser los más cercanos al rango óptimo. ¿Para qué? Para favorecer ese tipo de procesos. Siguiente, debemos mantener siempre por arriba o lo más cercano al óptimo los niveles de calcio. Un buen estado hídrico y azúcares solubles, que en este caso lo más convencional son aminoácidos. Y algo que no viene ahí, los alcoholes azucarados, algo que no viene ahí es mantener niveles de cobre, de zinc, de hierro y manganeso. ¿Para qué? Para en caso de que haya un estrés, poder nosotros activar la parte de la superóxido dismutasa, que es un antiestresante. Este es el problema del que el doctor les comentaba. No voy a entrar mucho en detalle, simplemente es por qué sucede y cómo pudiéramos evitar ese tipo de problemas. Es algo que nos vamos a encontrar no solo en aguacate, también sucede en arándanos, también sucede en lima persa, sucede en mandarinas, sucede en nogales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la luz se refleja sobre un objeto, sabemos que la luz está compuesta por muchos colores. Los que tenemos que cuidar en este caso es el color morado y el color rojo. ¿Por qué? Porque son la luz que más cargada en energía viene. Y si están atacando directamente o están tocando alguna superficie, la calientan y puede llegar a quemar. El mismo caso de nosotros, si vamos a la playa y se nos olvida el bloqueador, regresamos todos rojos. ¿Por qué? Por final de cuentas estuvimos expuestos a ese tipo de luz. Se llama luz UV y luz infrarroja, que son las luz que tienen más energía y cómo se expresa como una quemadura. Nuevamente, nuestra manera de quitar o de evitar este tipo de estrés, me pongo algún protector, me pongo una gorra, una camisa o simplemente me alejo del sol. Desafortunadamente las plantas no pueden hacerlo. Entonces, la idea de este tipo de situaciones es que aquel daño se va a presentar, es un hecho, pero la idea es que sea en muchísimo menor medida de lo que pudiera llegar a ser si no actuamos en tiempo y forma. Como les decía, la quemadura o el famosísimo sunburn es causado en realidad por las altas temperaturas que son alcanzadas sobre la superficie del fruto, lo que nos genera un estrés. ¿Qué es lo que hablábamos? Esa parte de la ruptura de la membrana celular. O sea, la luz que llega sobre un cierto punto, estresa, genera radicales libres, los radicales libres van y atacan la membrana celular, al no tener suficientes niveles de calcio, tenemos esta ruptura. Y se empieza a generar la quemadura, que la quemadura no es más que una célula muerta. Si llegamos a ese grado, el daño ya no lo podemos corregir, pero podemos prevenir que no llegue a suceder. ¿Qué es lo que sucede? Como les comentaba, la luz del sol está compuesta de estos colores que están ahí. Cada color tiene un nivel de energía. Los que tenemos que cuidar son los que están en los extremos, el UV y el infrarrojo. Si no los protegemos, van a estar en contacto con la superficie del fruto hasta que lleguen a generar ese estrés y la muerte de la célula, que es lo que se ve reflejado en esa parte. Algunas de las recomendaciones desde el punto de vista fisiológico sería esta parte: trabajar niveles adecuados o lo más cerca del óptimo de fósforo, calcio, cobre, manganeso, zinc y hierro. Mantener siempre un buen estado hídrico y un balance entre calcio y oxígeno para mantener activa la fotosíntesis. En cuanto al manejo, tenemos que buscar la parte de tener una calidad de follaje. ¿Cuántos no hemos visto que de repente aparece un brote, pero no genera hojas? Entonces ahí, si no generamos hojas, vamos a tener este problema. Eso es a lo que me refiero con mantener un buen follaje. Y al final podemos utilizar y echar mano de algunos protectores solares. Parte de aquí del manejo, de lo que yo les estoy hablando es, yo sé que es difícil de repente poder tener cuidado de todo este tipo de situaciones. Cuando uno está en campo, es bien complicado tener un buen control en el riego, un buen control en aplicaciones, estar al pendiente de que los niveles de calcio y fósforo se generen. Entonces, lo que buscamos con este tipo de capacitaciones es principalmente dar una recomendación, una sugerencia. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas están cambiando. Aunque por ahí a nuestros gobernantes no les guste que nos demos cuenta de este tipo de situaciones, esto genera un cambio.
Entonces, así como está cambiando, nosotros tenemos que cambiar nuestras estrategias de muestreo, nuestras estrategias de diagnóstico. Tenemos que cambiar nosotros la manera en cómo muestreamos, en cómo revisamos nuestras huertas. ¿Para qué? Para poder detectar en tiempo y forma este tipo de situaciones. Si nosotros logramos detectarlas a tiempo, podemos implementar algunas estrategias. Hay un punto de quiebre, le llaman cash point, que es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos cuando el efecto estresante ya sucedió, es bien complicado que podamos rescatar. Pero si nosotros estamos continuamente haciendo ese tipo de manejos, probablemente cuando se llegue la situación de estrés, podamos sobrellevarla de mejor manera. Entonces, llegamos a la parte de preguntas. Si tienen alguna, con toda confianza, aquí estamos para contestarlas. No tengan alguna duda, algún chiste, algún comentario. Creo que no. Bueno, de mi parte sería todo. Por ahí nada más les puse una frase de Hipócrates que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Así es que tenemos que cuidar lo que estamos comiendo. Muchas gracias.